Hola, muy buenas a todos, futuros ingenieros. Hoy les traigo un problema muy cotidiano en el tema de fenómenos de transporte, en la transferencia de cantidad de movimiento y en mecánica de fluidos. Y es el flujo, el flujo a través de una tubería, ¿sí? De una tubería cilíndrica, en este caso horizontal, que es el más básico, ¿sí? También pueden haber tuberías inclinadas o tuberías verticales, ¿listo? El fluido podría ir en el caso de las tuberías verticales, el fluido podría ir en contra de la gravedad o con la gravedad, ¿listo? En nuestro caso, como lo estamos viendo, partimos de unas suposiciones y condiciones para atacar este problema, ¿listo? Entonces nuestras suposiciones y condiciones parten de lo siguiente, las suposiciones y condiciones. Entonces tenemos estado estacionario, régimen laminar, fluido puro newtoniano. ¿Qué significa esto? Que la viscosidad mu es constante, ¿listo? Lo vamos a abordar en este caso constante. Tenemos un fluido incompresible. ¿Qué significa? Que estamos manejando un líquido, ¿listo? Y su densidad es constante. Y el flujo es por presión. ¿Qué significa? Que hay un gradiente de presión que está moviendo el fluido, ¿listo? De izquierda a derecha en la dirección Z, como lo estamos viendo. O sea, es un movimiento axial, ¿listo? Acá tenemos un esquema de la tubería y su respectiva proyección, aunque no está muy a escala, su respectiva proyección de la sección transversal circular de la tubería. ¿Listo? Como lo habíamos mencionado anteriormente, estamos manejando coordenadas cilíndricas. Entonces, nuestro sistema está acotado para R entre 0 y R, que sería desde el centro de la tubería hasta la pared. Eh, la coordenada Z iría desde mi punto de referencia 0 hasta L, que es esto, toda la sección de tubería que estamos analizando. Y sabemos que la coordenada teta es como es una circunferencia, es una tubería cilíndrica, entonces iría ¿desde dónde? Desde 0 hasta 2pi, ¿listo? Bueno, ahora vamos a analizar qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo que hay flujo, ¿verdad? En la dirección Z, o sea que la velocidad del fluido tiene una componente de velocidad en Z, ¿verdad? Claro hasta ahí, ¿verdad? Démonos cuenta que en donde se concentra la mayor velocidad, en el centro de la tubería. ¿Qué significa? Que esta velocidad, este movimiento se propaga en la dirección R, ¿verdad? Miren, se está propagando en R, ¿sí ven? Entonces, de mayor a menor, que la menor velocidad estaría en las paredes. Bueno, entonces, cuando analizamos el vector velocidad neto, pues tendríamos que sumar todas las posibles componentes, ¿verdad? La componente, la componente en R, la componente teta y la componente z, ¿verdad? Demos que cuenta que velocidad en la componente R no hay, ¿verdad? Porque si no habría una dispersión radial en la dirección radial del fluido, ¿verdad? Haga de cuenta que le hiciéramos agujeros a la tubería. Entonces esta se empezaría a dispersar de manera radial, ahí sí habría velocidad en R. Pero en este caso no la hay, ¿verdad? No hay velocidad en R porque no hay dispersión radial de fluido. Entonces esta componente la podemos asumir como cero, ¿verdad? Listo. Ahora, démonos cuenta de la componente velocidad en teta i, velocidad en la dirección teta i, no, ¿verdad? Porque nuestra tubería no está rotando, está fija, únicamente está fija, ¿verdad? Ella no está rotando, no está haciendo ningún tipo de rotación. Entonces, la componente de la velocidad en teta es cero, ¿listo? Esto se reduce a, esto se reduce a que el vector velocidad neto está únicamente compuesto de la componente de la velocidad en z, ¿verdad? Que podría depender de r, podría ser una función de r, teta, z y el tiempo, ¿listo? Bueno, acá cuando mencionamos que estamos manejando estado estacionario, estamos diciendo que ¿qué? Que es un sistema estable, ¿verdad? O sea que no hay fluctuaciones respecto al tiempo. Todo se comporta, hagan de cuenta que a medida que va pasando el tiempo, el desarrollo de este perfil de velocidad del fluido se comporta como una fotografía, tal cual como la estamos viendo. Eso significa que estamos en estado estacionario, ¿listo? Entonces, esta es lo más fácil de descartar, ¿verdad?
Entonces, ¿mi velocidad en Z dependerá del tiempo? No, porque lo habíamos mencionado anteriormente que estábamos manejando estado estacionario, ¿listo? Ahora, ¿la velocidad en Z depende de Z? ¿Ustedes qué opinan? Esta, 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 este postulado lo podríamos aclarar con algo llamado ecuación de continuidad. Entonces, nos vamos al BIRD, ¿sí? Al BIRD, yo en este caso manejo la segunda edición. Nos vamos a los apéndices. ¿Cuáles apéndices? Los apéndices B. Entonces, acá tenemos los apéndices B, ¿verdad? Entonces, desglosándolo más, acá tenemos, bueno, acá tenemos la parte tensorial, la parte, bueno, de la ley de Fourier, la ley de Fick, y tenemos la ecuación de continuidad, ¿sí? Esto nos sirve para, la ecuación de continuidad prácticamente sale del balance de materia, ¿listo? Por envoltura en un cuerpo determinado. Pero entonces vamos a tomarla. Estamos manejando ¿qué coordenadas? Estamos manejando coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Entonces, como estamos manejando coordenadas cilíndricas, permítame, voy a, voy a aumentar el zoom para que no quede tan pixelada cuando la pasemos a nuestro tablero. Entonces vamos a tomar la ecuación de continuidad para las coordenadas cilíndricas, ¿listo? Entonces otra vez regresamos acá y insertamos la imagen, listo. Le vamos a dar un poquito, le vamos a ampliar un poquito para empezar a sacar nuestras conclusiones, ¿listo? Bueno, entonces, decimos que, decimos que partimos de lo siguiente, ¿no? La densidad es constante, ¿verdad? O sea que esto es cero. Velocidad en R no hay, ¿verdad? La velocidad en teta tampoco tenemos, así que también es cero, ¿verdad? Listo. Únicamente nos queda esta componente, ¿verdad? Únicamente nos queda reducido a esta manera. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿listo? Nos quedó reducido así. Entonces, derivada parcial de z, ¿de quién? De la densidad. Bueno, la densidad la podemos sacar y eso es igual a cero, ¿sí o no? De la densidad es igual, bueno, es igual a cero. ¿Qué significa esa derivada? O sea, si saco la densidad, la mando a dividir al cero, ¿cómo nos va a quedar? Nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Derivada parcial de z, de la velocidad en z, es igual a cero. ¿Qué significa? Bueno, ¿a qué es igual la derivada? Una constante es igual a cero, ¿verdad? O sea que la velocidad en z es una constante respecto a z. ¿Eso qué significa? Con eso podemos concluir lo siguiente, que mi velocidad en z no es función de z. Bueno, acá tenemos una pequeña fallita técnica, ya apareció. Perdón por el lag. Entonces, miren, acá lo estamos viendo, ¿listo? Mi velocidad en z no es función de z, ¿listo? Acá lo vamos a encasillar en rojito. Entonces, con eso concluimos que la velocidad en z no es función de z. Con eso ya descartamos la dependencia de z, ¿listo? Entonces, de z no depende porque partimos de la ecuación de continuidad, ¿listo? Entonces, acá le vamos a poner S de ecuación de continuidad, ¿listo? Vamos a ir con la dependencia respecto a teta, ¿listo? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hecho la proyección circular? Habíamos hecho la proyección circular de dicha tubería. Ahora imagínense que estamos tomamos una distancia desde el centro hasta un radio igual a R1, ¿listo? Y acá empezamos a ver en ese radio R1 cómo se comporta el campo de velocidad, ¿listo? Entonces vamos a tomar acá en R1, se supone, como podemos ver, R1 digamos que es como si estuviera en esta parte.
Digamos que R1 es esta parte, miren, del centro hasta acá, digamos que acá es R1, ¿sí ven? Esto sería R1 como lo estamos mostrando. ¿Qué significa? Que el campo de velocidad acá, todo lo que pertenezca a R1 a ese contorno, mire, si damos la vuelta a la tubería hasta el otro R1 simétrico, el campo de velocidad acá es igual a acá. ¿Qué significa? Que mi campo de velocidad es igual en todo este contorno, ¿listo? ¿Sí? En toda esta posición R1 el campo de velocidad es igual. Ahora, ¿cómo comprobamos la simetría acá? Para comprobar que B de Z no depende de teta, ¿sí? Entonces, dense cuenta de lo siguiente, vamos a tomar, ya estamos acá en el campo de velocidad evaluado en R1, ¿listo? Ahora, ¿qué? Vamos a tomar acá, digamos que esto es un ángulo teta 1, ¿listo? Acá medimos, recuerden que medimos respecto a esto y acá este ángulo es teta 1. Entonces, acá en teta 1, ¿sí? En teta 1 tenemos una B de Z, ¿sí? Que sería igual a una velocidad en Z, que sería igual a una velocidad en Z evaluado en teta sub 1, ¿listo? Ahora, pasé de teta sub 1, ahora pasemos a este otro ángulo acá. Este otro ángulo sería teta sub 2. O sea que acá B de Z estaría evaluado en ¿qué? Sería B de Z evaluado en teta sub 2, ¿listo? Bueno, entonces démonos cuenta que hubo una variación, ¿verdad? Si nos estamos dando cuenta de algo, miren, de aquí a acá hay un delta de teta, ¿verdad? Variamos un delta de teta y nos dimos cuenta que la velocidad en el teta 1 es igual a la velocidad en teta sub 2, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que B de Z no es función de la coordenada teta, no es función. Eso es lo que conocemos como simetría, ¿listo? Ahora, retomando lo que veníamos diciendo, ahora concluimos que ¿qué? Concluimos que la velocidad en Z no depende de quién, no depende de teta, porque estamos hablando de simetría, ¿listo? Entonces la velocidad en Z no depende de teta por simetría. Únicamente que nos quedaría, únicamente nos quedaría que B de Z es una función de R, de la coordenada R. Comprobémoslo a ver, aunque ya es casi que obvio, ¿verdad? Démonos cuenta que, claro, obedece, la velocidad en Z varía respecto a R, porque a medida que me voy moviendo en R, ¿qué pasa? A medida que me voy moviendo en R del centro hacia la pared, ¿qué pasa con la velocidad? Dense en cuenta que el vector velocidad se hace más pequeño, la velocidad va disminuyendo y es lógico. ¿Por qué? Porque en la pared, por las fuerzas de fricción, pues la velocidad es cero, ¿sí? Ya, o sea, el fluido tendría la misma velocidad que tiene la pared y si la pared no se mueve, la velocidad en la pared sería cero. Y a medida que me alejo de ella, o sea, me voy moviendo en R, la velocidad va variando, ¿verdad? Hasta que llega a un punto máximo en el centro de la tubería. Listo, ya con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir nuevamente, acá ya lo tengo copiado, pero nos vamos al apéndice, nuevamente recurrimos a los apéndices. Entonces nos vamos al apéndice B5, ¿sí? Y coordenadas cartesianas. Estas son las ecuaciones de cantidad de movimiento en términos de tau, ¿sí? O sea, son las ecuaciones generales. Esta no discrimina, esta es para cualquier fluido, tanto newtonianos como no newtonianos, ¿listo? Vamos a tomar ¿listo? Vamos a partir de la ecuación general. Entonces, sabemos que el movimiento es en Z, ¿verdad? Entonces, estos son los balances para coordenadas cilíndricas. Estos son para R, para teta y para z. Entonces tomamos esto, ¿verdad? Porque nuestra velocidad, nuestro movimiento se da en la coordenada z, ¿listo? Entonces eso fue lo que yo tomé de aquí y lo copié en nuestro tablero, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a empezar a eliminar? Vamos a eliminar términos, ¿verdad? Los términos que no me aportan nada para el análisis del movimiento de dicho fluido, ¿listo? Entonces, iniciamos eliminando términos. Iniciamos.
¿La velocidad en z depende del tiempo? No. La velocidad en z depende de r, sí, pero no hay velocidad radial. La velocidad en z depende de θ, dijimos que no. Y la velocidad en z no depende de z por la ecuación de continuidad, o podemos hacer un balance de masa. Más adelante en otro ejercicio vamos a hacerlo por medio de balance de masa. ¿Listo? Pilas acá. Habíamos dicho que ¿qué? Habíamos dicho lo siguiente, que nuestro movimiento es por presión. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ah, bueno, se me había olvidado decirles. Eh, al decir que ¿qué? Al decir lo siguiente, al decir, al decir que tengo una velocidad en z, ¿sí? Que mi velocidad, que mi velocidad es una velocidad en z que depende del radio, eso automáticamente que me genera un tau, ¿sí? Un tensor RZ. Acordémonos de lo siguiente acá. Z es la velocidad, es la dirección de la velocidad, listo, del movimiento. Y R es hacia donde ésta se propaga. Por eso es que estamos hablando de notación tensorial, ¿listo? Acá se los estoy reflejando. Bueno, entonces, tengo una velocidad en Z, ¿verdad? Que es función de R. Eso automáticamente me genera un tau RZ, ¿listo? Z, ¿qué representa? Z representa la dirección a la cual va el movimiento, ¿listo? La velocidad. Y R significa representa la dirección a la cual la velocidad en Z o el movimiento se está propagando. ¿Sí se dan cuenta que se está propagando respecto a R? Bueno, entonces, ya sabemos que tenemos únicamente un tau RZ, ¿listo? ¿Qué significa? Que estos del balance los podemos descartar, ¿verdad? Acá había un tau ZZ, un tau θz, quedan descartados. O sea que, ¿cómo quedaría mi perfil? ¿Cómo quedaría mi ecuación de cantidad de movimiento para este caso? Quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? ¿Cómo lo sintetizaríamos? Quedaría, voy a utilizar, listo, menos derivada parcial de z de la presión. Entonces, 0 es igual a, permítanme, por favor. Entonces, listo, 0 es igual a la derivada parcial de z menos, menos 1 sobre r, derivada parcial de r de quién? De r por mi tau rz, ¿listo? Así quedaría mi ecuación diferencial, ¿verdad? Ahora, habíamos dicho una cosa anteriormente, ¿verdad? Habíamos dicho lo siguiente, dense cuenta de esto, dense cuenta que dijimos que la caída de presión era constante, ¿verdad? Acuérdense que tenemos una ecuación diferencial con dos variables, ¿listo? Pero entonces, al hacer la aproximación de que la caída de presión es constante, hagan de cuenta que una motobomba siempre trata de manejar una caída de presión constante, ¿sí? Entonces, a partir de esa suposición, podemos simplificar esto a un simple diferencial, ¿listo? Esta derivada parcial, entonces podría quedar menos, entonces, presión final que sería P sub L, la presión evaluada en L, ¿sí? Que sería, dense cuenta que sería en dónde, sería acá al extremo de la tubería, ¿sí? Que miren, esto es 0 y esto es L, ¿sí o no? Z igual a L. La presión evaluada acá, ¿sí? Menos la presión evaluada acá, que sería P sub 0. Entonces, final menos inicial, ¿verdad? Sobre la coordenada final, que sería L menos la menos 0, ¿listo? Menos que, ahora sí podemos dejar todo en derivadas
totales, ya no de derivadas parciales, ¿sí? Y eso nos simplifica mucho al momento ya de ponernos a integrar, ¿verdad? Y desarrollar el perfil de velocidad, que eso es nuestra finalidad cuando analizamos fluidos. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el perfil de esfuerzos cortantes, ¿listo? O sea, el perfil de tau, y también vamos a hallar el perfil de velocidad y la fuerza que ejerce el fluido sobre la pared de la tubería, ¿listo? Entonces, bueno, acá ¿qué podemos sintetizar? Este menos cambiaría estos dos signos, ¿verdad? Entonces, ese menos cambia. Entonces, para que ustedes mismos también lo vayan, vamos juntos haciendo esto. Entonces sería 0 es igual a, ahora quedaría P sub 0. Y no pasa nada con el signo, porque es que P sub 0 es mayor que P sub L, ¿sí? La presión es en 0. La presión de entrada debe ser mayor que la de salida, porque, o si no, el fluido no se podría mover, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer ahí? Dense cuenta de esto. ¿Esto qué está haciendo? Restando, ¿sí o no? Al otro lado de la ecuación lo podríamos pasar a sumar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vámonos haciendo. Entonces quedaría 1 sobre R de dr por R tau RZ sería igual a ¿qué? Sería igual a P sub 0 menos P sub L sobre L. Si les va quedando así, ¿verdad? 1 sobre R de dr tau RZ es igual a P sub 0 menos P sub L, ¿verdad? Entonces, si seguimos, ahora vamos a proceder a integrar, ¿listo? Entonces nos quedaría diferencial de R por tau RZ es igual a P sub 0 menos P sub L sobre L por R de R, ¿listo? Listo, ahora procedamos a integrar, ¿sí o no? Entonces, integral aquí, shin, e integral acá. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que la relación P sub 0 menos P sub L sobre L es una constante, ¿listo? ¿Cómo nos quedaría esa integral? Esa integral nos quedaría R por tau RZ sería igual a P sub 0 menos P sub L sobre L, ¿verdad? Y como estoy integrando esto, sería R cuadrado, la integral de R por DRCR cuadrado sobre 2, ¿verdad? Y ese 2 lo paso ya de una a acá. ¿Listo? Y me estaba comiendo algo muy importante, que es la constante integración. ¿Listo? Ahora, para resolver dicha constante integración, ¿qué tenemos que hacer? Partimos de las condiciones de frontera, ¿verdad? Habíamos dicho lo siguiente. Tenemos acá podemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿listo? Para las condiciones de frontera. Dense cuenta que miren, en el centro mi velocidad en Z es máxima, o sea, en R igual a 0 la velocidad es máxima. Y en R igual a R la velocidad es 0, ¿sí o no? La velocidad en Z es igual a 0. ¿Qué pasa cuando la velocidad es máxima? Cuando la velocidad es máxima, el esfuerzo cortante es mínimo, y es muy cierto,
porque mayor velocidad, pues el fluido casi no hace esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo es mínimo porque ahí es donde se concentra la mayor velocidad, pero a medida que nos vamos alejando del centro, al fluido le cuesta más y más moverse, o sea, el esfuerzo se va haciendo mucho, el esfuerzo cortante se va haciendo mucho mayor, ¿listo? ¿Qué significa? Que cuando la velocidad es máxima, mi esfuerzo cortante es cero, y cuando la velocidad es mínima, mi esfuerzo cortante es máximo. Ya con lo que dijimos, volvemos otra vez acá. em, Perdón, tengo un pequeño lag, pero vamos mejorando. Listo. Entonces, para mis condiciones de frontera parto de lo siguiente, ¿listo? Partimos que cuando R es igual a cero, la velocidad en Z es una velocidad máxima, ¿sí? Pero cuando mi velocidad es máxima, ¿qué pasa con mi tau RZ? El tau RZ es mínimo o es igual a cero, ¿listo? Partamos de esa condición muy importante. Mientras tanto, acá seguimos despejando, ¿listo? ¿Cómo nos quedaría acá tau RZ? Nos quedaría que tau RZ sería igual a ¿quién? Miren que el R está multiplicando TRZ, entonces lo mandamos a dividir, ¿listo? Entonces quedaría P sub 0 menos P sub L sobre 2L R más C1 sobre R. Démonos cuenta de algo muy importante acá. ¿Qué pasaría si yo evaluara acá que R es igual a cero? Eso nos daría una singularidad, ¿verdad? Nos daría un esfuerzo constante infinito, ¿sí? Y el esfuerzo cortante en R igual a cero tiene que ser cero. Para evitar esa incongruencia matemática, definimos que la constante 1 tiene que ser igual a cero, o sea, la constante 1 es cero, de tal manera que el tau nos quedaría un perfil de esfuerzos lineal, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría tau acá? Tau nos quedaría igual a P sub 0 menos P sub L sobre L por R, ¿listo? ¿Sí se dan cuenta que nos queda un perfil de esfuerzo lineal? Ahora, si fuéramos a graficar dicho perfil de esfuerzos, acá tendríamos tau, RZ, y acá tendríamos R, ¿listo? ¿Cómo sería ese esfuerzo? Sería algo como así, ¿verdad? Y este esfuerzo sería máximo ¿en dónde? Máximo en la coordenada R igual a R, ¿verdad? En la pared el esfuerzo sería máximo. Tendríamos ahí un máximo. ¿Listo? Ahora, ya tenemos esto, como lo estamos viendo acá, ya tenemos nuestro esfuerzo cortante, ¿verdad? Y cómo nos quedó el perfil de esfuerzos. Ya dijimos que el perfil de esfuerzos tau RZ nos quedó igual a tau RZ es igual a P sub 0 menos P sub L sobre L, ¿verdad? Por R. Así nos quedó el perfil de esfuerzos, ¿verdad? Ahora, para hallar el perfil de velocidad tenemos que denotar, pero ¿qué es tau? ¿Qué es nuestro tensor? ¿Qué es nuestro tensor? Ahora tenemos esta incógnita, ¿listo? No hay problema. Como les venía diciendo, en el BIR, en el apéndice B, podemos encontrar toda esta información, ¿listo? Entonces, los esfuerzos viscosos, dense cuenta, entonces démonos cuenta acá, voy a darle zoom para que lo veamos mejor, cómo sería tau RZ. Esto es para coordenadas cartesianas. Necesitamos el de coordenadas
cilíndricas. Listo. ¿Cómo quedaría el tau de receta en coordenadas cilíndricas? Esta es la información para tau de receta, ¿listo? Mírenlo acá. Entonces nos está diciendo que tau de receta es simétrico a tau ZR, son simétricos, pero en este caso tau ZR no lo vamos a utilizar, únicamente vamos a utilizar tau RZ, ¿listo? ¿Qué significa? Que descartamos esta velocidad de deformación, ¿listo? Esta velocidad de deformación la desclasificamos porque no nos sirve, igual velocidad en R no tenemos. ¿Qué significa? Que tau RZ queda resumido a menos mu por dBz de R, ¿listo? Entonces, toda receta para nuestro caso de análisis quedaría definido de la siguiente manera. Sería igual a menos mu, que sería la viscosidad, por dBz de R, ¿listo? Y eso es lo que vamos a reemplazar en nuestra ecuación del perfil de esfuerzos, ¿listo? Entonces, al venir acá y reemplazar, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera, menos mu dBz de R es igual a P sub 0 menos P sub L por R, ¿listo? Entonces, vamos a pasar a dividir la viscosidad y a multiplicar el diferencial, el DR, ¿listo? ¿Cómo nos quedaría eso? Nos quedaría que dBz sería igual a ¿qué? A menos P sub 0 menos P sub L sobre dense cuenta de algo, me di cuenta que tenemos un errorcito. Me comí el 2, ¿listo? El 2, vitalísimo. Mírenlo, miren el 2 acá. ¿Ya? Ya voy a poner el 2 en esta acá. El 2. Entonces acá sería 2L por... Bueno, entonces acá sería, acá tendríamos a mu dividiendo, entonces quedaría menos P sub 0, 2 mu L por R de R. Listo. Ahora, ¿qué procedemos? Procedemos a integrar, ¿verdad? Entonces, integro aquí e integramos acá. ¿Cómo nos va a quedar la integral? Entonces, la integral nos queda muy sencilla. B de z es igual a P sub 0 menos P sub L. Integral de R por dr es R cuadrado, ¿verdad? Y el 2 quedaría abajo. Y por este 2 que tenemos sería 4 mu L R cuadrado, perdón, R cuadrado más C2. ¿Listo? Bueno, ahí ya tendríamos, requeríamos una condición de frontera, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra condición de frontera? Que cuando R es igual a R, ¿sí? Cuando estoy en la pared, ¿cuánto vale la velocidad en Z? La velocidad en Z vale 0. ¿Listo?
Entonces, vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Entonces, ustedes vayan reemplazando, vamos corroborando si nos da igual. Entonces, 0 sería igual a P sub 0 menos P sub L sobre 4 mu L R grandota al cuadrado más C2. Quedaría algo así, ¿verdad? Ahora, con eso concluimos que C2 a qué es igual. Pues C2 sería igual a esto mismo, pero negativo, ¿verdad? Entonces C2 me quedaría igual a menos P sub 0 menos P sub L démonos cuenta de algo acá. El signo muy importante. Miren, el signo no lo tuve en cuenta acá, les pido disculpas. Este signo es muy importante, listo, este negativo. Esto es igual a menos, listo. Y cuando pasamos acá, lo omití. Perdón. Listo. Listo. C2, P sub 0 menos P sub L sobre, esto sería 4 mu L R cuadrado. Recordemos que ahora, esto nuevamente les pido disculpas. Recordemos que C2 está al lado derecho, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? Pues pasaríamos eso negativo al lado izquierdo, quedaría P sub 0 menos P sub L sobre 4 mu L. Es igual, bueno, perdón, por R cuadrado es igual a C2. Listo, ya con eso tenemos nuestra constante C2, ¿verdad? Ya que tenemos esa constante, ya vamos a reemplazarlo al perfil, ¿listo? Como nos había quedado la ecuación diferencial para la velocidad, entonces nos había quedado de esta manera, ¿verdad? Tenemos ahora que ir a reemplazar C2, ¿listo? Recordemos que este tiene signo negativo, ¿listo? Entonces, al venir acá y reemplazar, nos quedaría BZ es igual a ¿quién? A menos P sub 0 menos P sub L sobre 4 mu L R cuadrado pequeña más
P sub 0 menos P sub L sobre 4 mu L R cuadrado grandota, ¿verdad? Listo, acá tenemos factor común todo esto, ¿verdad? Todo esto tenemos ahí un factor común que es P sub 0 menos P sub L sobre 4 mu L, ¿verdad? Sobre 4 mu L. Listo, eso sería factor común de quién? Pues de R cuadrado grandota que está positivo menos la negativa que viene siendo R cuadrado pequeña, ¿listo? Eso lo podemos simplificar, ¿verdad? Lo podemos simplificar si arriba y abajo multiplicamos por R y dividimos por R cuadrado, ¿listo? Por R, multiplicamos arriba por R cuadrado y dividimos por R cuadrado. Así mantenemos, es como si multiplicáramos todo por 1, ¿listo? Entonces, al hacer la respectiva distributiva, al distribuir este para abajo y este lo llevamos para acá, ¿sí? Eso nos quedaría de la siguiente manera. Sería P sub 0 menos P sub L sobre 4 mu L por R al cuadrado multiplica R cuadrado sobre R cuadrado menos R sobre R cuadrado. Quedaría algo como así, ¿verdad? Listo. Eso lo podemos simplificar y nos quedaría el perfil de velocidad así. La velocidad en z nos quedaría un perfil parabólico, ¿verdad? Que es el que se está mostrando, el que les estaba mostrando en la gráfica inicial. Al simplificarlo, ¿esto cómo nos quedaría? Nos quedaría así, ¿verdad? Listo. Démonos cuenta que si fuéramos a desarrollar el perfil de velocidad, si fuésemos a desarrollar nuestro perfil de velocidad, para la velocidad en z en función de r, ¿cómo nos quedaría nuestro perfil de velocidad? Nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Nos quedaría un perfil de velocidad parabólico, donde esto representaría BZ, esto representaría R y quedaría algo como así. Este sería nuestro perfil de velocidad. Bueno, acá estamos, tengo un poquito de lag en el pad, les pido disculpas.